Gracias. Paz a ustedes, hermanos queridos. Es un gusto saludarlos una vez más en esta tercera semana de estudio. Hemos estado reflexionando y trabajando el tema del ministerio pastoral. Y a través de 7 temas, apenas vamos a iniciar hoy el tercero. El primero, recuerden, estuvimos hablando de hacer una evaluación de nuestra vida en Cristo y revisar los 3 momentos más importantes de la conversión, el crecimiento y la multiplicación. Y de eso hablamos bastante en las primeras semanas. Y la segunda semana ya hablamos del concepto de una espiritualidad bíblica y genuina. Y vamos como avanzando. Y la tarea que yo les dejé, platicaba con mi hermana, es que la idea era esa, que ustedes fueran investigando. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen más campo recorrido, bueno, pero algunos es más nuevo. Y esa es la idea de contagiar, invitar a los hermanos más nuevos a que también ellos puedan investigar, leer. Eso nos permite profundizar un poco más en el texto bíblico. Y bueno, es interesante ver cómo el concepto de espiritualidad fue cambiando después de que el Señor Jesús dejó a los apóstoles. Se cree que es alrededor del año 100, 95, 100, después de Cristo, en que los apóstoles mueren de maneras trágicas, la mayoría, según las tradiciones. No dice el texto bíblico, pero la historia universal habla de que muchos de ellos fueron sacrificados en el primero y segundo siglo, porque se mantuvieron hablando de Cristo como el Señor, ¿no? Entonces, cuando ellos mueren, dejan sus discípulos, pero el concepto de espiritualidad va cambiando, especialmente en la vida monástica. ¿De acuerdo? ¿Se dieron cuenta? O sea, la Iglesia Católica Romana, después de Constantino, que hace cristiano todo el imperio romano, por decreto, tenía el poder para hacerlo, pero hicieron una mezcla más bien. Entonces, eso hace o permite que el concepto de espiritualidad se vaya distorsionando. Y la época de los monjes, aunque tenía una buena intención de aislarse, separarse del mundo para consagrar su vida al estudio, a la oración, a la reflexión, la verdad es que no les funcionó. Porque ya cuando se dieron cuenta y abrieron los monasterios, llegó a haber monasterios de hombres y de mujeres. Déjenme les digo que en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde están nuestras oficinas nacionales, todavía hay monasterios. Yo he visitado algunos de ellos. Sí, yo soy inquieto, me gusta ver cómo funciona. Y sí, hay de hombres y de mujeres. Todavía hay monasterios y la gente todavía viste como monjes. Sí, hay un seminario, hay un monasterio benedictino, le llaman ellos, de hombres y de mujeres. Y siguen manteniendo su vida monástica, ¿eh? Sí salen a la calle, salen a la compra, si uno los ve, ¿no? Pero yo he visitado esos monasterios, ¿sí? Y porque ahora los rentan para hacer retiros espirituales. Sí, tienen instalaciones en la montaña. Entonces uno puede ir de visita, hacen muy buena comida, pues ahí que son especialistas en eso. Y uno puede rentar un fin de semana una área, unos salones para dar un retiro espiritual, para dar conferencias, y ellos se lo rentan, pero ellos están en otra parte, ¿no? Pero es en la misma zona. Bueno, ya casi no hay muy pocos lugares, pero en México, como le decía yo a la hermana, el 85% de los mexicanos son católicos, apostólicos y romanos. Todavía hay mucha tradición. Y hay estados donde tienen sus grupos muy fuertes, como es Cuernavaca, Morelos, como es Guanajuato. ¿Sí? Son lugares todavía donde hay monasterios. Y por eso cuando uno estudia, bueno, dice, bueno, pues ellos están todavía en esa idea. Lo cierto es que el concepto de espiritualidad no funcionó. Se dieron cuenta que la maldad del hombre venía el Señor Jesús lo dijo, es del corazón del hombre. Y por eso yo terminaba, hermanos, esta propuesta de revisar el concepto de espiritualidad con el modelo del Señor Jesucristo. A mí me gusta mucho. El modelo del Señor Jesucristo me gusta, me apasiona, porque es un modelo que se da entre la gente, convive con las personas. ¿Para qué? No para contagiarse, sino para alumbrar donde hay oscuridad. ¿Le costó la crítica? Sí, le costó la crítica de los religiosos, claro. Entonces, de ahí yo deduzco que el modelo de espiritualidad
de los creyentes en la iglesia de Dios tiene que ser revisado, tiene que revisarse, porque a veces somos muy aislarnos todavía, como tendiendo a la vida monástica un poco. A veces son aspectos inconscientes o no sabíamos cómo estaba. Entonces a mí me gusta, yo aquí en donde soy pastor, yo salgo a la esquina, afuera a platicar con el que está en la esquina, con el que pide limosna o con el niño que anda ahí, yo platico, ellos me conocen, porque yo aparte yo crecí en este barrio, ¿verdad? Recuerden. Entonces tengo esa facilidad, conozco a las familias, pero me gusta salir un poco afuera, ¿sí? Que no siento solo hacia adentro. Porque déjenme les platico algo, cuando yo llegué a la iglesia de Dios Séptimo Día, el templo tenía una fachada, era un templo de madera de 2 aguas, así, es tipo europeo, como ustedes yo creo tienen más esta tradición de este modelo, pero en el centro, la parte de arriba, había una estrella de David, le llaman, esos triángulos encontrados. Entiendo que era una manera de identificarse con el judaísmo, pero déjeme le digo que nosotros cuando estudiamos en el seminario nos dimos cuenta que esta estrella que usó el rey David en una época de su reinado no era exclusiva de los judíos, ya la tenían otras culturas, ¿de acuerdo? Y de ahí nosotros orientamos a nuestros amigos a decir, hermanos, pues usted la puede usar, pero no es un amuleto, y no tiene poder, ¿de acuerdo? Porque la gente aquí en México tiende a ser muy idólatra. Porque venimos de un catolicismo de nuestras anteriores generaciones. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces nosotros dijimos, oye, mucha gente de nuestros miembros traían su estrella de David y pensaban que eso los protegía. ¿Me explico? Porque aquí mucha gente en el catolicismo se usa la cruz. ¿Están de acuerdo? Entonces yo dije, pues es una transportación ahí, extraña, inconsciente. Y yo les dije, primero, no tiene poder. Digo, como un adorno está bien, pero no tiene poder. Segundo, no es exclusiva del pueblo de Israel. Otras culturas ya las usaban. Está comprobado históricamente. O sea, al rey David le gustó y la adoptó y la puso en una bandera y entonces fue un símbolo del judaísmo en una época, pero otras culturas ya lo habían usado. ¿De acuerdo? Entonces, me gusta a mí, entonces llego yo a esta iglesia, veo la fachada y yo pensé que era como un club cerrado. Dije, yo puedo entrar aquí. O sea, me parece que no era un lugar como para todos los que quieran venir, ¿no? Era como, y la gente de aquí del barrio, porque yo crecí en la esquina, decía, no, ahí no cualquiera puede entrar. Es lo que la gente decía alrededor. Y bueno, como a mí me invitaron a entrar, los jóvenes, pues yo entré. Pero siempre pasaba por el frente y decía, no, aquí yo no puedo entrar. Por eso ahora hicimos un letrero de bienvenidos. Aquí todos son bienvenidos. ¿Sí me explico? Como para rebasar un poco estas tradiciones que inconscientemente se van mezclando. Y entonces la gente me pregunta, ¿por qué no tienen imágenes? Y le decimos, es que ya les explicamos, es que el mandamiento dice y es que la palabra dice, con razón. La gente nueva que llega. Lo primero que pregunta es, ¿por qué no tienen imágenes? Porque para ellos es muy común. Porque para ellos su manera de espiritualidad es persignarse frente a una imagen, como para tener una bendición, como para que les dé suerte. Entonces les explicamos, no, el mandamiento dice no te harás imagen. Ahora entiendo por qué no tienen imágenes, sí, no es necesario tenerlas. Dios es espíritu y entonces nos permite orientar a las nuevas generaciones también. ¿De acuerdo? Bueno, es una conclusión también que me gustaría que quedara en sus mentes, en sus corazones, hermanos. Por ahí lo puse yo en la última filmina. Solo el Espíritu de Dios produce espiritualidad. ¿De acuerdo? Las disciplinas espirituales son disciplinas que nos ayudan a estar en armonía, en sintonía con Dios, pero no producen espiritualidad. Son canales de la gracia de Dios, sí. Solo el Espíritu de Dios es quien produce espiritualidad en el creyente. Me gustaría que lo notaran por ahí. Eso es muy importante. Esto yo lo aprendí años después de convertido.
Claro, lo sentí desde que me convertí, por la gracia de Dios. Pero eso es importante entenderlo. Solo el Espíritu de Dios produce espiritualidad en el creyente. Las disciplinas, las prácticas, las costumbres, las tradiciones pueden ser buenas, pero no producen espiritualidad. Ayudan para tener un ambiente adecuado, sí está bien, pero no producen espiritualidad. ¿Están de acuerdo? Son solamente disciplinas que nos ayudan para estar en una sintonía correcta con el Creador. Pero quien produce la espiritualidad real es el Espíritu de Dios en el creyente. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para mí en el concepto de espiritualidad. ¿Sí? Porque como dije, las tradiciones, luego las costumbres hacen tradiciones y las tradiciones leyes. Y por eso el Maestro Jesús le dijo hasta a los mismos fariseos, ustedes siguen tradiciones de los hombres, les dijo. Y tuvo que afinar su concepto de espiritualidad del Maestro, como en la práctica. El modelo de Jesús es muy bonito. Él les demostró que era una persona espiritual en la práctica. ¿Están de acuerdo? Practicando lo que los escritos decían. Sí, por eso el Sermón del Monte es maravilloso. O sea, ahí vienen todas las enseñanzas medulares que el Señor Jesús quería que sus discípulos tuvieran. Las bienaventuranzas, la magnificación de la ley y también la orientación sobre algunas disciplinas espirituales. Lo vimos la semana pasada. ¿Recuerdan? Lo vimos la semana pasada. Porque el mismo pueblo de Israel las había distorsionado. Por eso el maestro les dijo, se atrevió a decirles a sus discípulos, ustedes cuando oren, no sean como ellos. Ustedes oren a vuestro Padre en su recámara de corazón, y su Padre que ve en secreto los va a recompensar en público. Vamos, va a haber una evidencia de que ustedes están buscando de corazón a Dios, ¿sí? Y pone varios ejemplos ahí muy duros, ¿eh? No sean como ellos que repiten las cosas, no sean como ellos que hacen las cosas para ser vistos de los hombres. No es necesario. Vuestro Padre que ve todo, Él proveerá lo necesario. ¿Sí, hermanos? Él conoce qué es lo que está pasando en tu vida. Entonces la oración, el ayuno, la dádiva, el estudio de la Biblia son disciplinas que a mí me sirven como creyente para estar en sintonía con el Creador, pero solo el Espíritu de Dios es quien produce espiritualidad. Y pueden ser canales de la gracia de Dios estas disciplinas espirituales. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Hasta aquí vamos bien? Solo es un pequeño recuento de lo que vimos la semana pasada. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Podemos avanzar o hay alguna pregunta, algún comentario? Con confianza. Espero en Dios que hasta aquí pues vamos bien. Si no hay preguntas, pues entiendo que vamos bien. Para entrar al tercer subtema, tengo una presentación que quiero compartir pantalla. Mire, el tercer subtema tiene que ver con esto: dones y ministerios. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a hablar de esto. ¿Cómo es que un creyente lleva a la práctica todo lo que va aprendiendo? Me llamó mucho la atención lo que alguna de mis hermanas me comentó. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué algunas personas conocen y practican muy poco? No se ve. Quizás no han entendido que todo lo que uno conoce, sea poco o sea mucho, tiene que enfocarse hacia esto. ¿Cuáles son los dones con los que el Espíritu de Dios me ha equipado y cómo los puedo convertir yo en ministerios? Eso es lo que vamos a hoy, esta semana, a hablar. Identificar los dones, cuáles son los dones bíblicos y transportarlos hacia ministerios. ¿Y qué es un ministerio? Lo vamos a reflexionar. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, ese es el tema, el tercer subtema de esta tercera semana. Identificar los dones para que se conviertan en ministerios en la iglesia local, ¿sí? Y sean para la gloria de Dios. Entonces, sí, un creyente está practicando lo que ha conocido, que esa es la expectativa de Dios. ¿De acuerdo? Este es el título. Y déjenme avanzar un poquito más.
Ahí está. Así es. Y vamos a iniciar este tercer subtema, hermanos, clarificando, precisando cuáles son los dones bíblicos, lo que la Biblia dice. Porque mire, la semana pasada hablamos un poquito del movimiento del Espíritu Santo, el movimiento pentecostés y eso. Y no se imaginan cuántas cosas he escuchado yo. Un día me dijo, lo voy a usar como introducción para que vean que es importante precisar. Un día me encontré allá por la frontera de Baja California, donde yo era pastor y sobrevedor. Me encontré unos miembros de la iglesia que habían estado conmigo en la iglesia y se fueron a Estados Unidos. Fueron a Estados Unidos, duraron ahí un par de años, no sé cuánto, regresaron y ellos se congregaron en una iglesia pentecostés. Y de repente, cuando estamos hablando del tema de los dones del Espíritu Santo, me dice, mire, dice uno de ellos, mire, mi pastor allá, de otra iglesia, y entendí que no era pentecostés, porque después me dijo el nombre, y sí, ya entendí, pues sí, me dice, el pastor allá tiene el don de la transportación. Caray, ¿y cuál es ese? Le dije yo, explícame, no entiendo. Porque, pues sí, conozco los dones que dice la Biblia, pero como que ¿cuál es el don de la transportación? ¿Me lo puedes explicar? Le dije, porque yo no lo conozco, la verdad, lo desconozco. Y me dice, mire, dice, él nos dijo, cuidado con que alguien hable mal de mí, porque yo voy a sus casas en espíritu, y el espíritu me permite transportarme. Y entonces ando caminando ahí en sus casas para ver, y entonces, si alguien habla mal de mí o hace algo malo, yo lo estoy viendo, lo puedo ver. Yo estoy ahí, pero el espíritu me transporta ya y luego me regreso. ¡Wow! Y le dije yo, ¿y tú le creíste? Pues eso dijo, hermano. Y le dije, bueno, pues como un método un método de chantaje está bien. Pero eso no dice la palabra, le dije. Y le dije, ¿cómo lo justificó? Dice, mire, es que dice él, que cuando Pablo dice que fue en espíritu a otro lugar. Sí, luego, pero no está hablando de un lugar físico, está hablando de una revelación. Y le dije, mira, vamos a ver el pasaje bíblico, porque a mí me gusta profundizar en el texto bíblico. Yo he aprendido, por eso le he invertido mucho tiempo estar en seminarios para profundizar, porque a veces parece que dice, pero cuando analizas su contexto histórico, su contexto literario, analizas su enseñanza medular, si está en armonía con toda la palabra, le haces un trabajo de exégesis a ese pasaje, me di cuenta, ¿verdad que no? Pues no, ¿verdad? No. Y dije, bueno, pues le funcionó a él porque los tenía bien controlados. ¿De acuerdo? Pero le dije, hermano, no es un don bíblico. No sé quién se lo dio ese don, no lo sé. ¿Verdad? Pero no creo que el Espíritu de Dios, porque no está en la Biblia. Cuando Pablo habla de que en espíritu fue llevado a diferentes lugares, habla de una revelación, de una experiencia espiritual. No habla de un lugar específicamente físico que estuvo ahí, ¿no? Aún cuando los discípulos están con Jesús en el monte de la transfiguración, dice que fue una visión que tuvieron, se acabó esta experiencia espiritual y descendieron, ¿sí? O sea, del monte. Fue una experiencia espiritual. Pero así como que, como estas, no sé, es una mezcla muy, muy curiosa. Entonces yo le demostré al hermano que no era un don bíblico y de ahí yo dije, a ver, qué triste que en algunos lugares les enseñen que hay dones sobrenaturales, pero hay que ver cuáles son los dones bíblicos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y por eso pongo yo ahí los 4 pasajes que desde mi punto de vista son donde especialmente el apóstol Pablo es quien más habla de estos dones. ¿De acuerdo? Y a mí me gustaría que me ayudaran a leerlos para saber de qué estamos hablando en esta segunda semana. ¿Les parece? Porque vamos a hablar de identificar los dones del Espíritu Santo que derramó la iglesia y luego vamos a ver cómo los usamos para formar ministerios, para servicio de la iglesia y edificación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay 4 pasajes bíblicos. Quiero que me ayuden a leerlos. ¿Qué dice? Del 6 al 8. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Romanos 12, Sí, 6 al 8 dice, Sí. tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el de prestar un servicio, que lo preste.
Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que lo anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Es el primer pasaje. Ahora, 1 Corintios 12, del 28 al 31. Permiso. Sí, En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. amén. Gracias, hermano. ¿Qué es el amor? ¿Verdad? Ya todo el capítulo 13 habla del amor. Dice, y aunque yo tenga dones espectaculares, pero no lo hago movido por el amor de Dios, pues puede ser un poco vano. Entonces, Efesios 4, del 11 al 13, es otro pasaje que nos va a ayudar. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Por favor. Sí, pastor. Dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este Amén. proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Me parece que son pasajes muy claros sobre los dones que Dios ha dado. Y el cuarto texto bíblico es 1 Corintios 12, del 8 al 10. ¿Alguien más me ayuda a leerlo, hermanos, por favor? Permiso, hermano. Sí. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y al otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Amén, gracias. Y el versículo 11 dice ahí, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y eso es importante. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos? Que Dios en su gracia y en su poder a los creyentes nos equipa con los dones del Espíritu Santo. Y me hace más interesante cómo el apóstol Pablo llega a clarificar cuáles son los dones que él va identificando en la iglesia. Recuerden que la iglesia es le llamamos la iglesia primitiva, es una iglesia naciente, que va naciendo. Y entonces, algo que queda claro es que son dones sobrenaturales de parte de Dios hacia los creyentes. El Señor provee las herramientas para que nosotros podamos hacer el trabajo. Son gracia de Dios. Son dones que vienen a través del Espíritu de Dios. Eso nos queda claro. ¿Por qué digo esto? Porque otra confusión que a veces sucede en la iglesia, hermanos, es que algunos ya tienen, el ser humano ya nace con habilidades natas. O sea, desde que nace. ¿Están de acuerdo? Hay gente que tiene habilidades. ¿Para qué? Pues para muchas cosas. Tiene habilidades, incluso a veces hasta son genéticos. ¿De acuerdo? Pero hay quien tiene dones de manera sobrenatural. Y entonces hay que aprender a diferenciarlos. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, voy a tratar de clarificar algunos ejemplos, ¿no?
Por ejemplo, alguien puede tener la habilidad de aprender muchas cosas. Yo soy un estudiante de psicología, ustedes lo saben, y he aprendido que hay una manera de medir el CI, el coeficiente intelectual. O sea, hay personas que nacen genéticamente con una capacidad intelectual muy grande, ¿sí? Yo pongo el ejemplo de un amigo mío que íbamos a la primaria juntos y secundaria y preparatoria y todo, y él, Dios él tenía una habilidad ya genética que le daba una lectura y se aprendía todo. Yo le tenía que dar 2 o 3 repasadas. El problema es que esa gran capacidad que él tenía, él estudió agronomía, y se desvió en el camino y se hizo alcohólico y se hizo vicioso y se perdió. Apenas estoy yo evangelizándolo, ahora que regresé a este barrio, ¿no? Se nos perdió por ahí. Y yo digo, ¿qué le pasó? Era un tipo súper inteligente. Hacía voces le bajaba la televisión. Aprendía una lectura. Era eficaz. Lo que leía, lo aprendía. No se lo olvidaba. Admiraba de la manera de hablar, y eran gente del... Gracias, hermanos. Entonces, los ejemplos que estamos poniendo son ejemplos que en la Biblia están. Los primeros creyentes se distinguían porque hablaban de las maravillas de Dios, pero dice ahí el escritor sagrado, y eran gente del vulgo y sin letras. Y la gente se maravillaba. ¿Qué quiere decir? Que no era gente tan estudiada, con títulos tan grandes, pero Dios les daba la habilidad de hablar de las maravillas de Dios. Vamos, eran buenos predicadores, vamos a decirlo así. Y hermanos, el Señor les había dado esos dones y la dirección para que ellos pudiesen hacer la obra que Dios esperaba que ellos hicieran. Entonces, a veces hay que identificar dos cosas diferentes. Voy a poner el ejemplo de la música. Yo conozco gente, concertistas. Un tiempo estuve yendo a Zacatecas. Zacatecas, aquí en México, es un lugar donde hay unas escuelas de música. Y hay hermanos que han estudiado ahí. Un gran amigo ahí, un pastor, un gran amigo ahí, que es maestro de música, por cierto. Y él a sus hijas las metió al conservatorio de música, estudian 10 años música y son concertistas, ¿verdad? Tocan diferentes instrumentos, ¿verdad? Son escuelas de música. Y él me presentó a varios de sus amigos, dice, mira, él es concertista, ellos se contratan con orquestas, con artistas y van y tocan con la partitura y todo ello, o sea, son profesionales, lo aprendieron, está bien. Pero en la iglesia yo he conocido personas que no estudiaron música y tocan maravilloso. Yo digo, ¿cómo que no estudiaste? No, definitivamente es un don que Dios les dio. Es diferente, ¿se dan cuenta? Yo, por la gracia de Dios, tengo un hijo. Tengo 3 hijos, varones. Abraham y la hermana Berenice sí lo conocen. De hecho, me acuerdo cuando ellos se casaron, ahí en Tlaxcala, lo invitaron a que él fuera a dirigir a mi hijo Guciel. Y Quito tenía unos 10 años y él era gordito y quería tocar la guitarra. Y sí, le dieron algunas clases. Años, y él en la iglesia siempre acompañaba, ¿verdad? Y le decían, bueno, tú en un ladito acompaña con la guitarra. Y le dieron algunas clases, lo básico. Pero de repente fue creciendo y aprendió a tocar todos los instrumentos. Entonces, alguien le da un instrumento, toca la guitarra, la acústica, la eléctrica, el bajo, la batería, y empezó a estudiar, empezó a tocar el saxofón. Y le preguntan, ¿y tú estudiaste? Dice, no estudié, soy de oído. Dice él, de oído, yo lo saco. Y la gente se sorprende. Y yo que lo conozco, digo, pues, híjole, yo creo que Dios lo favoreció con... Increíble. Aparte que él tiene algunos dones que Dios le ha dado y es un chavo servicial, ¿no? En la iglesia. Y pues bueno, creció conmigo en mis giras y en mis capacitaciones. Trabaja en la Universidad de Morelos, él ahí es un catedrático en la cátedra de sus carreras que él estudió.
pero en la iglesia pues sirve. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy dando cuenta, y la diferencia está aquí, que yo no toco ningún instrumento. Dios no me dio ese don. Yo no sé tocar bien ni la puerta, la toco con timidez. ¿De acuerdo? Sí. Pero hay gente que digo, qué bendición que Dios les dé estos dones, porque no estudiaron en conservatorios, tocan de manera maravillosa, pueden acompañar. Entonces, y estos dones que están aquí, pues fueron los dones con los que inició la iglesia a desarrollar y a desenvolverse para edificación del cuerpo de Cristo. Deja Pablo muy claro ahí en Efesios. Y los pasajes que vimos, 3 de ellos son de 1 Corintios, y el versículo 1 dice, le dice Pablo a la iglesia, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Y por eso hace toda una explicación. Y les dice, es que es el mismo espíritu que reparte, dice, reparte a cada uno como él quiere. Sobrenatural, ¿sí? Yo, en lo personal, hermanos, yo lo he sentido cuando me pongo a predicar. Sí aprendí a hacer, aprendí homilética, exégesis, hermenéutica, hago mis sermones, hago mis bosquejos, pero la verdad es que cuando yo me subo a predicar, de repente algo pasa. Y sí me guío por el programa o por el bosquejo que yo tengo, pero de repente termino después de predicar y digo, Señor, ¿qué dije? Y entiendo que Dios me ayuda para poder compartir la palabra a mis hermanos, pero yo, ¿por qué? La explicación es esta, porque yo era un joven muy tímido, que no era capaz de hablar en público. No podía hacerlo. Era una timidez que no puedo hablar. Y de repente dice mi familia, oye, ¿qué te dieron a ti en esa iglesia? Porque ahora te oímos y de repente tú hablas mucho. Y le digo, no sé, yo creo que Dios es bueno y Dios nos permite ir creciendo en Cristo. ¿No? Eso lo entiendo. Porque yo era un joven, cuando llegué a la iglesia, introvertido, que no era capaz de pasar al frente y menos hablar y menos dar un tema imposible. Me ganaban los nervios. Pero Dios es bueno y Dios nos va dotando con los dones que requerimos para hacer la obra que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Cómo ven este asunto de los dones del Espíritu Santo? Es claro el texto bíblico, ¿no? Quizás en la práctica hay que aprender a identificarlos. La iglesia, hermanos, es muy dada a que yo me he encontrado muchos hermanos que yo les pregunto, hermanos, cuando toco el tema, ¿cuál es el don que Dios le ha dado? Y la mayoría de la iglesia dice, no lo sé, hermano. Puede ser una manera de evadir el compromiso, como diciendo, este hermano ya me va a poner a trabajar. Puede ser. Puede ser también que les falte un poco de orientación, porque algunos, claro que son equipados con los dones del Espíritu, y uno como pastor sí se da cuenta con qué dones el Señor ha equipado a los diferentes creyentes. ¿Verdad que sí, hermanos? Uno se da cuenta, claro que sí. Pero lamentablemente en la iglesia, hermanos, yo creo que, cuando menos acá en México, yo me di cuenta que de repente nos guiamos más por jerarquías. O sea, si tiene el puesto, el título, el nombramiento, entonces sí trabaja. Y si no lo tiene, no, pues entonces no. Porque no le dieron el puesto, el título, el nombramiento. Algo que yo he aprendido, sobre todo los últimos años, ya los últimos 4 o 5 años ya no tengo ningún puesto, un título jerárquico en la iglesia, pero sigo trabajando igual, la verdad. Y yo bromeo con mis hermanos que no lo necesito. Si Dios, mientras Dios me dé sus dones por su gracia, pues yo sigo visitando, aconsejando, predicando, o sea, administrando la iglesia local, no sé, diferentes cosas. Pero no necesario que tenga un puesto, o sea, ya los tuve. Pero la iglesia ahora me doy cuenta que se mueve más por si le dan el nombramiento, sí, si no, no. Entonces deberíamos orientar a la iglesia para que aprenda a identificar con qué dones Dios los equipó y luego ahorita vamos a ver cómo transportarlos, de identificar los dones y pasar a que sean ministerios.
acuerdo? Eso es muy importante para que la iglesia esté activa, porque de otra manera solo somos pequeños grupos los que nos movemos en las iglesias. ¿Están de acuerdo? Es típico que uno llega a una iglesia y ¿cuántos son los hermanos que se involucran? El pastor, su familia, el compastor, el consejo local y uno que otro hermano que tiene mucho ánimo, pero párale de contar, hasta ahí. Y yo digo, ¿y los demás hermanos? Y si uno les pregunta, dice, no, hermano, es que yo no sé ni siquiera qué dones tengo. ¿Cómo que no sabe? ¿Es nuevo? No, no soy nuevo. ¿Cuántos años tiene en la iglesia? Pues, ¿cómo? A esta altura no sabe qué don Dios le dio. Se me hace que lo está evadiendo, hermano o hermana. Lo está disimulando, me parece. Como, pues que trabajen ellos, yo no me quiero involucrar. Pero es un error nuestro, hermanos. Tenemos que orientar a la iglesia, darles pláticas, cursos, sermones, para identificar los dones con que el Espíritu Santo los ha dotado. Y a mí me ha tocado decir, hermana, usted tiene el don para poder predicar. ¿Cómo? Yo no. Sí, porque se expresa muy bien. Solo hay que darle la orientación adecuada para que pueda desarrollarlo. Nada más. Pero en general, hermanos, las iglesias, sobre todo las iglesias grandes que van creciendo, de repente solo un pequeño grupo trabaja y los demás le queda la carga de trabajo y los demás no se involucran mucho. Acá en México, ¿eso pasa también con ustedes allá, hermanos? Sería una pregunta. ¿Cómo ven? ¿Sí? Que sí, sucede bastante eso. O si no también, como usted decía, como que no quieren asumir responsabilidad. Están en sus cosas, digamos, su trabajo, otras cosas fuera de la iglesia, y saben que si por ahí, saben que tienen un don bueno, pero no quieren asumir la responsabilidad de algo más. Ok. No quieren un compromiso con la iglesia. ¿Saben qué estrategia tomo yo? Yo tomo un par de estrategias como pastor. Sí, a veces un pastor tiene que empujar un poquito. ¿De acuerdo? Yo uso un par de estrategias. La primera es, tiene que ver con, hermana, usted tiene este don que Dios le dio. O sea, el don que usted tiene es que Dios se lo dio, pero se lo dio para edificación de la iglesia. ¿De acuerdo? Recuerde aquella parábola de los talentos. O sea, el Señor va a venir a pedir cuentas de qué hizo con ese don, ese talento que Dios le dio. Y segundo, yo tengo que identificar, sobre todo los más jóvenes, me ha pasado, invitarlos, hermanos, apóyenme en esto, abrirles espacios. Puede ser también, hermanos, no sé si les esté pasando o no, pero también sucede que algunas iglesias también son grupos cerrados y no hay espacios para que los más jóvenes se involucren, porque hay un sentido de, no, pues es muy nuevo, es muy joven. Hay que abrir espacios y hay que darles oportunidad también para que ellos crezcan, ¿de acuerdo? Eso es importante. Por eso es que yo como pastor, yo les digo, hermanos, yo puedo llegar a la iglesia, yo estoy acostumbrado a llegar y dirigir el culto, hermanos, vamos a iniciar, cantamos, no toco un instrumento, como ya les dije, pero tengo una voz más o menos aceptable, me sé muchos de los himnos, tuve curso de himnología cuando estuve en seminario y soy bien entonado, ¿verdad? Cuando menos soy bien entonado. Entonces, yo puedo dirigir, predicar, todo, culto, pero los demás hermanos, ¿qué? Entonces yo aprendí, ahora, hermanos, los jóvenes son los que tienen el grupo alabanza, ellos dirigen, ellos tocan. Sí, yo estoy abriendo espacios. Y luego en la predicación, yo predico solo los sábados por la tarde y predico cada 15 días. Un sábado sí, un sábado no. Y en mediodía ya no predico yo. A mediodía yo involucro a los que van aprendiendo. ¿Sí? A los que les di el curso del Ministerio de la Palabra, digo, ustedes los programas, ustedes van a predicar. Y entonces, les he dado las herramientas, ya después de 3 años, 4 años, ya les di los cursos, las herramientas. Ahora ustedes se involucran. Cuando alguien de ellos falta, yo les digo, yo soy el bateador emergente. O sea, si alguien falta, yo entro. Yo siempre voy preparado. Ya sea el estudio, escuela sabática, dirección, predicación, yo estoy ahí atento siempre. Pero si llega la persona que invitamos, hay que abrirle espacio. Y se van involucrando, gracias a Dios, poco a poco. Les digo, mi objetivo es
que ustedes se involucren y ustedes también participen y reciban la bendición que Dios les puede dar. Sí, yo lo puedo hacer, me canso un poco ya, pero se trata de que la iglesia se involucre, ¿de acuerdo? Invitarlos, programarlos, equiparlos, convencerlos, ¿sí? Eso es importante, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y por eso tengo que usar un poco de estrategia. Ustedes, quiero que ustedes me ayuden. Me siento un poco cansado, pero ustedes me pueden ayudar. Esto que les enseñé aquí y acá, ahora los voy a programar en este mes. Voy a... Y luego después yo les puedo dar mi opinión después, en privado. Pero ustedes tienen que desarrollar, tienen que crecer en Cristo, como todos hemos crecido. Y entonces ahí van poco a poco, porque no es sencillo, como dijo la hermana. A veces hay como una evasión de la responsabilidad, ¿verdad? Y la verdad yo he aprendido que un miembro que no se involucra no crece igual que los demás. No crece, se estanca, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí está un reto muy grande para nosotros los pastores, especialmente, de no hacer todo, sino enseñarle a otros para que ellos también lo hagan. Y uno siempre estar detrás, siempre estar entrenando, siempre estar coachando, decimos acá, ¿verdad? Pero que ellos también se involucren y desarrollen. Y lo otro que hacemos es que lo hagan en sus grupos específicos, con los jóvenes, bueno, ahí con la femenil, ahí con las mujeres, ¿sí? Ahí que lo hagan, ahí que desarrollen primero y luego los invitamos ya a la iglesia, a participar con la iglesia en general, ¿sí? Pero sí, mi estrategia es hablar directamente con la persona y hacerle un llamado, para una invitación. Oye, yo te invito para que tú participes. ¿Cómo yo, pastor? Sí, tú puedes. Y siempre estoy incluyendo a alguien más que vayan involucrándose. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien por ahí? Tenía una pregunta. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Sí, hermano. Quería hacerle la pregunta sobre los dones. Si puede ser que sean únicamente 7 o hay más dones del Espíritu Santo. Sí, si uno suma las diferentes listas que ahí son, las listas son complementarias. Sí, es una buena pregunta, hermano Ron. Hay quien dice que los dones que se dieron en el Nuevo Testamento eran dones que necesitaban ahí para poder crecer, porque era la explosión del evangelio, ¿de acuerdo? Y cuando menos estos, no sé si ya los contaron las 3 listas, porque son aproximadamente entre 7 y 8 dones, ¿de acuerdo? Hay una explicación en la que Dios va equipando con los diferentes dones de acuerdo a la necesidad que se tiene en el lugar que lo van requiriendo, ¿de acuerdo? Uno identifica, por ejemplo, aquí en México hay gente que dice, yo tengo el don de la misericordia. Y entonces son la gente que va a los hospitales y va a repartir comida a los lugares donde la gente es pobre. Está bien, sí, porque es algo que otros hermanos no tienen el tiempo. Se trata de ir abriendo espacios. Hay una teoría en Estados Unidos, sobre todo los pastores norteamericanos escribieron hace algunos años varios libros y uno de ellos dice que de acuerdo a espacios y pone varios ejemplos. Por ejemplo, las iglesias en California pone el ejemplo de los jóvenes, por ejemplo. Dice, para hablar de los ministerios nuevos que van surgiendo. O sea, aquí el asunto es con esos 8 o 9 o 10 dones que la Biblia presenta. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, hay que convertirlos en ministerios. Y él comenta que él escribe un libro que se llama Desatando la Iglesia. Habla de los laicos, porque él dice que los que tenemos un puesto, un título, a veces no dejamos crecer a los demás inconscientemente, porque nosotros por nuestra responsabilidad hacemos casi todo y no abrimos tantos espacios. Bueno, es una crítica interesante, ¿no? Que habría que tomar en cuenta. Pero él dice que sus jóvenes se iban muy seguido a la playa, se salían de la iglesia y se iban a la playa. Y un día fue a ver qué estaban haciendo, estaban conviviendo en la playa.
Y entonces él les preguntó, ¿qué hacen aquí en la playa? Pues estamos aquí disfrutando y estamos conviviendo. Bueno, y dice entonces que él pidió un permiso para poner una caseta de Baywatch, como de rescatistas. y con música cristiana, y los jóvenes de la iglesia ahora tienen una caseta de salvación, de salvamento ahí. Y él dice, yo tuve que abrir un espacio para que ellos no solo estuvieran ahí pasando el tiempo, sino que lo hicieran de manera cristiana y los dones que ellos tienen los pusieran en práctica. Y ahora ahí evangelizan, ponen música cristiana y hacen un buen ambiente ahí. Sí, claro, no aceptan, por ejemplo, bebidas alcohólicas, nada de eso, ellos hacen su ambiente ahí. Dice él, es una manera de cómo estar buscando que se pongan en práctica los dones y cómo actualizar a las necesidades que hoy en día se tienen en la sociedad. ¿De acuerdo? O sea, me parece que ahí está el reto que tenemos. Y la pregunta es, ¿pueden surgir algunos otros dones? Puede ser. Nada más habría que sustentarlos bíblicamente. ¿De acuerdo? Para no cometer el error del que yo platicaba al principio como introducción, que suena un poco chusco, pero así es. O sea, y se da mucho en las iglesias carismáticas, porque siempre están buscando cómo es que el Espíritu de Dios los está moviendo. Y hay un hilo muy delgado, creo yo, en caer en atribuir al Espíritu de Dios lo que la emoción te mueve. ¿De acuerdo? Ahí habría que tener un poco de cuidado, nada más. Pero los dones del Espíritu Santo básicos aquí están. Y con ellos, ¿qué vamos a hacer? ¿De acuerdo? Ese sería más bien donde tendríamos que concentrarnos, me parece. ¿Sí? Y algunos dones son controversiales. Por ejemplo, un don controversial en la Iglesia de Dios Séptimo Día es el don de lenguas. ¿Están de acuerdo? Sí, porque el movimiento carismático incluso casi lo ha hecho exclusivo. Y incluso ellos dicen que si a un creyente no habla lenguas, entonces no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Es un extremo. Hoy en día ya han tenido que reconocer que no es obligatorio que todos los creyentes hablen lenguas, ¿no? Porque el estudio que nosotros hacemos como iglesia es que eran idiomas entendibles, ¿no? Y hay pocos pasajes que hablan de lenguas angelicales. Entonces, se presta mucho para hacer como sonidos, ¿no? Sonidos y decir, es que estos son lenguas espirituales. Pues puede ser, pero puede no ser, puede ser la emoción de la persona que quiere tener comunión con Dios. O sea, puede ser una buena intención, pero puede... Acuérdense de lo que yo les platiqué la semana pasada, de este estudio que el hermano Ausencio Arroyo me mandó a hacer hace muchos años, ya se me hace que ya ni se acuerda él. Estudiante, y yo me ofrecí para ir a hacer el estudio a las iglesias carismáticas. Y estuve en muchas iglesias carismáticas observando y me di cuenta cómo algunos creyentes lo buscan de todo corazón, pero hay otras que está diseñado para hacer una especie de, le llamé yo una manipulación psicológica. Y la verdad es que se genera una histeria colectiva, donde de repente uno habla, otro habla, y entonces todos tienen que hablar. Y es peligroso porque se dan diferentes expresiones. Y yo no me atrevo a decir si está bien o está mal. Ellos dicen que es el espíritu, pero... Y yo lo que he aprendido es que lo que Dios da, lo da de manera sobrenatural en el momento que lo necesitas. ¿De acuerdo? Y ahora entiendo por qué Pablo, cuando escribe aquí a los Corintios, si alguien habla lenguas y no hay un intérprete, mejor que se calle. Porque si puede estar hablando en una comunión con Dios, pero porque no edifica, aunque diga muchas cosas, no edifica, a menos que alguien lo interprete. Si lo ha leído, ¿no? O sea, el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto especialmente le da indicaciones de cómo administrar este don, porque parece que estaba siendo ya controversial, ¿no? Bueno, entonces, tenemos estos dones que aparecen en el texto bíblico indudablemente. Permiso. Sí, hermano. ¿Puedo hacer una pregunta de Sí, curiosidad adelante, nomás?
Claro. a usted, digamos, ¿alguna vez conoció a alguien que tenga el don de lenguas o de interpretación? Que sea el verdadero, digamos. Hermana, fíjese que en estas visitas que yo hice, realmente me di cuenta que en la mayoría incluso lo uso. O sea, ¿cómo diré? Un día fuimos 3 o 4 estudiantes del seminario y uno de ellos iba con su novia y entramos a ese culto. Y cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, de acuerdo a su teoría de ellos, es una explosión muy fuerte. Están alabando a Dios, están aplaudiendo, saltando y de repente, ¡fum!, algo explota. Y yo me di cuenta que el de la batería le pegó muy fuerte, ¡pum!, y se oyó como un sonido fuerte, ¡pum!, una explosión. Eso ya te enchina la piel, ¿no? Porque, o sea, si pegarle todo, yo me sentí extraño y aguanté, ¿verdad? Pero los miembros de ellos cayeron y la mayoría convulsionaban, decían que hablaban lenguas. Wow. Y los líderes principales nos vieron y luego uno le dijo al otro, ve con ellos. Y luego llegaron y nos impusieron las manos para querernos tumbar. Pero a mí no me tumbaron, por ejemplo, yo nunca me caí. Y uno de mis amigos sí se cayó y dijo, es que me caí porque me estaba presionando mucho. Era muy impresionante, me dijo. Wow. Y la novia de él empezó a llorar porque le impactó mucho, que estuvieran gritándole muy fuerte y presionando la cabeza. Eso es muy impactante, no crean. Pero yo me di cuenta que algunos de ellos era una manera de ser aceptados, ¿sí? Y algunos escritores como Paul Yogi-Cho, que es un escritor de crecimiento, ha escrito varios libros, él narra en uno de sus libros que cuando él llegó a hacer eso, lo hizo y lo fingió. Dice él que lo fingió. Y yo veo en muchos de esos lugares que es una presión muy fuerte, porque cuando alguien logra hacer balbuceos, incluso yo hasta me los aprendí. De veras. Y luego yo bromeaba con mis amigos cuando era joven y les decía, yo también aprendí. ¿Y cómo? Y sí, entonces yo los bromeaba, yo les decía, raba, sábala. Y entonces yo decía, ¿y cómo lo hiciste? Es una broma, les dije. Yo me aprendí los monólogos que están haciendo. ¿Qué quiere decir? Que es aprendible. ¿De acuerdo? Pero sinceramente yo no conocí a alguien que diera un mensaje y que alguien interpretara. Lo que yo oía que decían es, el Señor dice que nos arrepintamos, el Señor dice que estamos siendo muy soberbios. Pues sí, pues eran cosas como muy básicas, pero nunca vi, la verdad, yo algo que fuera, que el Espíritu les diera y que lo interpretaran como un mensaje. Era como repetir lo que la Biblia decía. Y ellos le llamaban, uno le llamaban hablar en lenguas, otro le llamaban profetizar. Bueno, yo decía, pues si ya está en el texto bíblico, ¿verdad? Nada más lo están rescatando de ahí. Pero la verdad yo nunca lo vi. Yo no sé. Luego algunos hermanos vienen de este tipo de iglesias, ¿no? Yo entiendo. Y bueno, son experiencias que se han vivido, ¿no? Y yo lo único que digo es que hay que ser cuidadosos de no satanizar, ¿verdad? No sé, si ellos dicen que es una lengua espiritual, bueno, pues es su experiencia, ¿no? Acá en la iglesia, yo les digo, nosotros en la iglesia de Dios Séptimo Día no practicamos el hablar en lenguas. Esa es la realidad, ¿no? Yo creo que es el único don con el que tenemos cierta controversia, me parece, ¿verdad? Porque los demás sí me parece que se dan y se practican. ¿De acuerdo? Una pregunta, profesor. Sí, hermano. Con respecto a Primera de Corintios 13, porque bueno, nosotros somos también como pastores, como líderes de iglesia, somos confrontados a dar respuesta a este tipo de preguntas, porque bueno, sigue todavía acá en Sudamérica. No sé si ha tenido la posibilidad de leer el libro Poder y Misión, que habla sobre los conflictos que tiene Sudamérica con respecto a todas estas guerras
demoníacos y Sí. poderes territoriales y todo esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos muchos conflictos. Entonces Sí, tenemos que dar devolución en cuanto a esto en Sí. muchos de los casos. sí. Quería hacerle, con respecto a 1 Corintios capítulo 13, el verso 8 dice, de esta manera el amor más se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Por ahí nos podría ayudar con ese texto, porque yo lo he usado en alguna oportunidad, pero no sé si lo he usado correctamente. Ok. ¿No es cierto? Ok, a mí me parece, a mí me parece que el versículos que siguen como que dan la explicación. Lo que Pablo está hablando dice, el siguiente versículo dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, tenemos como un proceso de entendimiento. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y habla de habla como que en algún momento, hermanos, en el reino de Dios en plenitud, todo será revelado. Pablo usa esta expresión varias veces cuando dice, ahora conocemos como por un espejo, pero en algún momento conoceremos las cosas abiertamente como son. Y me parece que está hablando, cuando hace este tipo de expresiones, que se acabarán y vendrá algo mejor, siempre está hablando del reino de Dios en plenitud. Está hablando del tiempo, lo que nosotros llamamos el milenio, el tiempo donde el Señor revelará todas las cosas que para nosotros son a medias, vamos a decirlo así. Y son a medias porque nuestra capacidad espiritual e intelectual pues tiene su limitación. Y porque la revelación es progresiva también. O sea, lo que decía un maestro nuestro de teología ahí en el seminario, ¿cómo explicar limitación? ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, pero hacemos un esfuerzo y me parece que tiene que ver con esto que el apóstol está hablando de que en algún momento vendrá, ya no necesitamos, sino en el reino de Dios en plenitud, pues el Señor lo llenará todo, ¿sí? Ya para él edificará, él pastoreará directamente al pueblo, a la iglesia. Sí, me parece que por ahí va el asunto. Hermanos, vamos a hacer el receso, ¿les parece? Mientras vamos a retomar el tema, porque todavía no termino con esto. Ahora, regresando al receso, vamos déjenme les muestro, vamos a hablar de los dones y los ministerios y vamos a hablar de cómo identificarlos y cómo trabajarlos para que esto se dé. ¿De acuerdo? Pero eso va a ser al regreso.